No sé ni por dónde empezar a contarte. Lo que sí puedo decirte es que son esas experiencias que uno no quisiera volver a vivir nunca. Pero comenzaré por decirte que esto me pasó hace algunos años, cuando servía a las fuerzas militares. Fue una noche de finales de octubre, cuando hacíamos un reconocimiento especial en la Dodge, en cierta zona de la Sierra de Guerrero, en la periferia de Tierra Colorada, un pueblo relativamente cercano de donde estábamos. Era una noche calurosa y apacible. Tuvimos la fortuna de tener una luna llena muy grande que iluminaba todo el paisaje y el camino bastante bien. Ya llevábamos varias horas haciendo el reconocimiento y todo parecía sin ninguna novedad. El sargento Rojas, que iba de copiloto, ya me había dado la orden de que nos regresáramos al cuartel, y en esas andábamos, cuando vimos a lo lejos, sobre el mismo camino por donde íbamos, a un par de jóvenes que al vernos intentaron esconderse de nosotros en el denso ramaje de los costados. Se nos hizo sospechoso, pero no extraño. No sé por qué, pero hay civiles que nos llegan a tener desconfianza. A una señal del sargento dirigí el vehículo hacia donde los habíamos visto esconderse. Lo hice muy despacio, me orillé lo más que pude sobre ese sendero angosto. Detuve la camioneta y descendimos el sargento y yo. El cabo Villa y el raso Mezcua permanecieron en la parte trasera de la Dodge. Nos acercamos al ramaje y les pedí de favor a los jóvenes que salieran de ahí. Fue algo extraño, pero en ese momento se hizo un silencio profundo. Tras unos segundos de espera, salieron poco a poco de entre los arbustos. La más grande tendría quizá unos 17 y la otra chica unos 14 años. Al quedar totalmente al descubierto nos llamó la atención que la más pequeña apretaba los dientes y agachaba la cabeza, mientras agarraba el hombro con ambas manos. Parecía venir herida, pero no podíamos ver qué tipo de lesión, porque traía una chamarra encima sobrepuesta. La chica más grande la sujetaba del otro brazo como si la estuviera ayudando a mantenerse en pie. Levantó la vista hacia nosotros y se nos quedó viendo fijamente. Tenía una mirada muy penetrante, y no sé si era la luz de la luna, pero sus ojos de pronto parecían tener un reflejo color rojizo. El sargento les preguntó qué hacían por estos caminos tan despoblados. La joven, sin dejar de mirarnos, nos dijo que venían de regreso de un baile en el pueblo, por el barrio de San Isidro, y que su casa no estaba lejos de aquí. La respuesta no convenció mucho al sargento Rojas. Habíamos estado bastante tiempo en estos parajes, y no habíamos visto ninguna ranchería, poblado o casa cercana. Entonces yo le pregunté que qué tenía la otra chica en el brazo, porque se quejaba tanto. La joven guardó silencio en un segundo, y nos dijo que en el baile se habían peleado unos fulanos y que habían sacado algunas armas, y que durante esta pelea a su hermana la habían herido en el hombro, pero que era una lesión superficial y tenían que llevarla a casa para curarla. El sargento la miró desconfiado y le dijo que si no quería que la auxiliáramos o lo lleváramos a alguna unidad médica. La joven nos insistió que no era de gravedad, que ella la podía atender en casa. Guardó silencio por unos segundos y en tono más molesto nos dijo que si no teníamos otra pregunta, ya que se tenían que retirar porque tenían que llegar a su casa para curarla. Y sin decir más, empezaron a caminar pasando a nuestro costado, sobre el sendero. El sargento les dijo que no se espantaran, que solo queríamos ayudarlas. Las jóvenes ignoraron sus palabras y siguieron avanzando hasta quedar a unos 5 o 6 metros de nosotros. Fue entonces donde las cosas se complicaron. El raso cometió el error de amartillar su arma. Al escuchar ese sonido, las jóvenes se detuvieron sin darse la vuelta. En ese momento, empecé a sentir que corría un viento muy helado, algo poco común en tierra caliente, y de pronto me pareció que todo se quedaba silencio. En verdad fue algo muy extraño, inclusive me pareció ver relámpagos en un cielo totalmente despejado. Fue entonces cuando escuché la extraña voz de aquella joven, mientras nos decía: No quiero hacerles daño. Dense la vuelta y váyanse con sus familias. A mí me desconcertó mucho la forma en que nos lo dijo. El resto de mis compañeros lo tomaron con más humor y no pudieron evitar reírse un poco. El sargento insistió en que solo queríamos ayudarlas. Entonces la joven volteó y dijo: Mejor ayuda a Griselda. Ella lo necesita más en este momento. El sargento abrió los ojos, sorprendido, y se puso pálido. El resto de nosotros nos quedamos mudos y desconcertados. Griselda era el nombre de la ex esposa del sargento, de quien tenía poco de haberse separado por una infidelidad de parte de él. Sabíamos de los problemas por lo que estaba pasando, no solo del proceso de divorcio, de la pensión alimenticia o algo más, sino de la depresión por la que estaba pasando, y porque su ex había intentado suicidarse hace algunas semanas y aún permanecía hospitalizada. El sargento cargaba con toda esa culpa. Un poco más tranquilo,
Después de este momento, le pregunté con cierto temor que cómo sabía quién era Griselda. La joven continuó de espaldas a nosotros y entonces empezamos a escuchar una suave risa que se fue convirtiendo en una carcajada macabra que retumbaba en todo el paraje. El solo recordarla me eriza la piel. Volté a ver a mis compañeros y aunque trataban de disimularlo, en verdad estaban muy espantados. El sargento recuperó el temple y le pidió a la joven que respondiera a la pregunta que se le había hecho y que se diera la vuelta. La chica continuó riéndose otro rato más y después se cayó repentinamente y volvió a insistirnos en que nos diéramos media vuelta y nos fuéramos por donde habíamos venido. En ese momento intenté dar un paso hacia donde estaban, pero ella levantó la mano a la altura de su cabeza y me advirtió que si solo daba un paso más, yo sería el primero en caer y que no volvería a ver a Jimena ni a Jorge otra vez. Me quedé congelado al escuchar estos nombres, porque son los nombres de mis hijos. ¿Quién carajos era esa joven que sabía tanto de nosotros? No moví ni un músculo. Entonces escuché a mi costado que el cabo Villa, que era de la región, balbuceó casi para decir: es un Tlahueliloc. Apreté la mandíbula y le pregunté: ¿un qué? El cabo temeroso dijo en voz baja: es una bruja. En ese momento, como si nos hubiera escuchado, la joven bajó la mano, agarró el brazo a su hermana y empezaron a caminar. Las vimos alejarse poco a poco sobre aquella vereda, sin que uno solo de nosotros hiciera el menor movimiento. Todavía las alcanzábamos a ver cuando de pronto, en un parpadeo, vimos cómo de la nada el fuego las cubrió por completo. Esto no podía estar pasando. Mi primer impulso fue correr hacia la camioneta y sacar el extintor, pero en ese momento el cabo Villa me detuvo por el hombro y me señaló hacia donde estaban ellas. Y entonces sucedió lo imposible. Cada joven era una bola de fuego que flotaba. Se elevaron por encima de los árboles por un segundo y enseguida salieron disparadas hacia lo más alto de la sierra hasta perderse entre los árboles. Todos nos quedamos con la boca abierta. No sé cuánto tiempo permanecimos así, hasta que la voz del sargento, dando la orden de subirnos a la camioneta, rompió el silencio y la tensión que había. Nadie dijo nada, ni preguntó nada. Abordamos apresurados. Yo me puse al volante y conduje hacia el cuartel. Al llegar antes de bajar de la camioneta, el sargento nos dio la orden de que no se hablara de esto con nadie, que hasta donde sabíamos, todo el reconocimiento había transcurrido sin novedad. Todos asentimos con la cabeza, y al descender, lo primero que hice fue marcarle a mi esposa y a mis hijos. Estuve hablando por horas con ellos. Cuando terminé la llamada, me quedé todavía un momento afuera de mi cuarto, fumando un cigarro. Aún trataba de asimilar lo que nos había pasado. Desde ahí se podía ver gran parte de la sierra. Entonces sentí un escalofrío cuando por un momento me pareció ver dos pequeños puntos luminosos sobre la cima del cerro.